Buenas tardes. En esta ocasión revisaremos el tema de la insuficiencia respiratoria aguda. Como introducción, tenemos que la insuficiencia respiratoria aguda está causada por una lesión inflamatoria de los pulmones que determina un aumento de la permeabilidad pulmonar, y esto también genera un aumento de peso del volumen pulmonar y pérdida del tejido areado. Los marcadores clínicos establecidos en la síndrome de insuficiencia respiratoria aguda son hipoxemia, la presencia de opacidades bilaterales en la radiografía de tórax, cambio de concentración de los gases sanguíneos, aumento del espacio muerto fisiológico y la disminución de la distensibilidad pulmonar. Lo característico de la insuficiencia respiratoria aguda va a ser el daño alveolar difuso, el cual va a ser generado por edema, inflamación, la formación de membranas hialinas y en última instancia hemorragia o microtrombos. Como tal, la estratificación se va a relacionar dependiendo de la severidad, las cuales vamos a revisar en momentos adelante, en leve, moderado y severo, y también por los criterios que tenemos que utilizar es el tiempo de inicio, la radiografía torácica y el origen del edema. En esta imagen podemos evidenciar cuáles son los cambios histopatológicos en los pulmones que han sufrido un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y los cambios histopatológicos que se encuentran en comparación de un pulmón normal y un pulmón con daño alveolar. Por otro lado, en la siguiente imagen se encuentra una radiografía de tórax en la que se evidencian las radiopacidades torácicas bilaterales, y en algunos casos es incluso necesario realizar una tomografía de tórax para tener el diagnóstico certero. Los criterios estuvieron establecidos en el 2011 por el Consejo de Berlín, los cuales están relacionados al tiempo de inicio, la presencia de las imágenes en la radiografía de tórax y el causante del edema en los pulmones, de tal forma que el inicio debe de ser agudo. Comenta que es en la primera semana desde que se inician los síntomas, y que posteriormente hay deterioro de los síntomas respiratorios. En la imagen torácica debe de haber opacidades bilaterales, las cuales no se explican por derrama, telectasia pulmonar lobar o pulmonar o nódulos. Y por último, el origen del edema, la cual está relacionado a falla respiratoria que no está explicado por insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. Se debe realizar una evaluación objetiva para excluir el edema hidrostático y si no hay factor de riesgo en el paciente, de tal forma que teniendo estos tres criterios debemos saber cuáles son las concentraciones de gases en el paciente para poderlos estratificar en leve, moderado o grave. De tal forma se establece que para poder estratificar nuestro SIRA en leve, moderado o severo, tendremos que utilizar la relación presión parcial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, la cual en pacientes con SIRA leve va a ser de 300 a 200, en un SIRA moderado va a ser de 200 a 100, y en un SIRA grave va a ser menos de 100. Fisiopatológicamente hablando, tenemos que entender que el problema está relacionado a la lesión de la membrana alveolo-capilar, la cual este daño tisular está mediado por lipoproteínas y endotoxinas, las cuales van a activar a los macrófagos y al complemento, y estos juntos van a activar a metabolitos derivados del ácido araquidónico, los cuales van a estimular a los polimorfonucleares, y estos van a generar proteasas, persistiendo así o haciendo que perdure la lesión en la membrana alveolo-capilar.
Asociado a esto, la lesión inicial causada por las lipoproteínas y las endotoxinas van a generar agregación plaquetaria, la cual va a provocar trombosis, activando la cascada de coagulación, y de esta forma también provocando los microtrombos que habíamos comentado y persistiendo, haciendo que el daño en la membrana del alvéolo capilar sea mayor. Una vez que hay una lesión en membrana capilar, esto va a generar un aumento de la permeabilidad en el epitelio y por otro lado va a hacer esta lesión va a lastimar principalmente a los neumocitos tipo 2. La lesión al neumocito tipo 2 va a provocar que haya una disminución del factor surfactante, el cual va a generar que los alvéolos se colapsen y no sean eficientes, de tal forma generando aumento en los cortocircuitos arteriovenosos y la disminución de la distendibilidad pulmonar. Por otro lado, el aumento de la permeabilidad en el endotelio y el epitelio va a provocar que necesitemos una mayor fracción de expiración para poder oxigenar adecuadamente, para poder realizar la hematosis, y por otro lado va a generar edema intersticial alveolar, la cual va a estar mediada por la sobrehidratación. De esta forma, el llenado también va a afectar directamente sobre la distensión de la capacidad de la distensibilidad pulmonar, provocando que los alvéolos no puedan provocando que los alvéolos colapsen y causando mayor aumento del daño a los alvéolos, a la lesión membrana del alvéolo capilar, y generando, como habíamos comentado, el aumento de los cortocircuitos y la disminución de la distensibilidad. Hay que tener en cuenta que en estos casos, en los pacientes que tienen SIRA, la mayoría de las veces está relacionada a un proceso neumónico, de tal forma que pues se han descrito varios reactantes de fase, dependiendo en la evolución del cuadro de SIRA. En la fase exudativa, la cual es primera y comprende alrededor de 4 a 7 días a partir del inicio de la sintomatología, en el cual el parénquima pulmonar se encuentra de forma roja, oscura, hay pequeños exudados hemorrágicos, y en este caso los alvéolos están dilatados, pero el parénquima de alrededor de los pulmones ya está empezando a colapsarse y se está edematizando. En estos casos el cambio histopatológico que llama la atención es la congestión de pulmonar y el edema intersticial, la cual va a producir un incremento en la permeabilidad capilar, generando así daño capilar al epitelio respiratorio. Asimismo, en esta fase se puede evidenciar la formación de membranas hialinas. En el daño endotelial encontramos principalmente las endotelinas como el principal factor desencadenante del daño. Continuando con los daños, con las fases de la evolución de un paciente con SIRA, está la fase proliferativa, la cual va a durar alrededor de 1 a 2 semanas, en el cual el parénquima se encuentra haya pálido como tal, y hay aumento, esto debido por la formación de tejido conectivo. Esto va a generar que haya hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Sin embargo, los neumocitos tipo 2 de estas características no van a ser lo suficientemente, no van a poder realizar la actividad normal, que es la formación del ácido del factor surfactante. En este estadio va a haber la proliferación endotelial y la apoptosis,
la cual va a producir daño directamente al parénquima pulmonar. También va a producir proliferación, apoptosis de epitelial y la proliferación de miofibroblastos. Y por último, la fase fibrótica, la cual dura de 3 a 4 semanas después del inicio del SIRA, en el que el pulmón se encuentra completamente renovado, remodelado, esto por el tejido colagenoso de la fase proliferativa y el tejido celular denso. En esta fase fibrótica vamos a encontrar diferentes citocinas, las cuales van a persistir o van a realizar estos cambios que habíamos comentado, y aproximadamente los 2/3 de pacientes que llegan a sufrir un SIRA tienen una función pulmonar anormal posterior después de un año de haber presentado este cuadro, debido a la remodelación que se lleva a cabo en la fase fibrótica. El tratamiento está enfocado hacia mejorar la oxigenación y la hematosis, de tal forma en que tenemos que ofrecerle a los pacientes oxígeno suplementario, ya que el aire atmosférico en estos pacientes no es suficiente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes sistemas disponibles para estos pacientes, de forma que presenten un aumento de la saturación. En este caso pueden ser cánulas nasales simples, una máscara facial simple, una máscara con reservorio, las cuales ahorita en un momento vamos a comentar cuánto aportan de oxígeno estas mascarillas y qué tanto afecta o qué tanto aumenta la fracción de inspiración de oxígeno. Por otro lado, tenemos los sistemas de alto flujo, los cuales van a aportar más de 40 litros en minuto a los pacientes,